Con los votos del oficialismo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el proyecto denominado de tenencia compartida sobre niñas y niños y adolescentes ante la separación de los padres. Este proyecto, impulsado por el Partido Nacional y Cabildo Abierto, ha generado polémica en distintos sectores, incluso con socios de la coalición, para ser más precisos, el sector Ciudadanos del Partido Colorado. Esto será conversado y analizado en pleno en el Senado el 2 de agosto. Desde el 2 de agosto, si el proyecto se aprueba, pasará a diputados, en donde ahí sí hay más diferencias. Hoy vamos a conocer la postura del bloque que se opone a esta iniciativa. Hay mucho para analizar y conocer de este proyecto. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Con los votos del oficialismo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida de los niños y los adolescentes ante la separación de los padres. La iniciativa, impulsada desde el Partido Nacional y Cabildo Abierto, pero que mantiene reparos incluso dentro de la coalición de gobierno, será tratada el 2 de agosto por el Pleno del Senado. Si el proyecto es aprobado en la Cámara Alta, pasará a diputados, donde estaría en duda su aprobación, porque el sector Colorado Ciudadanos no ha garantizado allí su voto a favor, y el representante del Partido Independiente ha manifestado que no cree necesaria la iniciativa. La senadora Blanca Carmen Aciaín dijo en rueda de prensa que la coalición multicolor logró llegar a un acuerdo sobre la redacción del proyecto, después de un trabajo de hormiga de casi 2 años de consensuar, negociar y estudiar. Y entonces procura, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos, Convención de Derechos del Niño, pero también Convención Interamericana de Derechos Humanos, bueno, que en estas circunstancias los niños sigan conviviendo, porque de cada uno de los progenitores reciben pautas, reciben formación, y el desarrollo de su personalidad depende de esa convivencia con cada uno de ellos. Aciaín aclaró que se retiró del proyecto el artículo que quedaba como que se derogaban causales de pérdidas de patria potestad. También se dejó de lado la disposición de que cada defensor de oficio solo podrá tener 5 casos en cada juzgado. Desde la oposición, contraria al proyecto, el senador del Frente Amplio José Carlos Maía, integrante de la comisión, señaló que los más perjudicados con esta iniciativa son los niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que los proyectos de ley de esta naturaleza no tienen que tener como eje central las disputas entre padre y madre o los progenitores en general, sino que tiene que ser el centro el derecho del niño, de la niña y del adolescente. Y en ese sentido, la norma que se votó mayoritariamente en comisión tiene una consecuencia compleja, sobre todo desde ese punto de vista, que es el que a nosotros más nos preocupa. Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que asistieron al Parlamento para dar su opinión sobre el proyecto de tenencia compartida, no presentaron una única posición como organismo, sino que hablaron a título personal. El presidente del INAU, Pablo Abdala, y el director por Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, expresaron respaldo a la iniciativa, mientras que la directora por el Frente Amplio, Natalia Argencio, la criticó. Para Abdala, la propuesta mejora la legislación vigente. Nosotros dimos una opinión favorable, estamos de acuerdo con esta propuesta, creemos que mejora la legislación vigente, creemos, lo dijimos hoy en la comisión, que se ha dado una circunstancia un poco contradictoria. El debate ha transitado por andariveles distintos de aquellos por los que transita el propio proyecto de ley. Creo que el proyecto tiene determinados contenidos y el debate, sin embargo, se ha centrado en aspectos que no están en el proyecto y que el proyecto no establece. Y esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conoceremos distintas voces sobre este tema del bloque que se opone a esta iniciativa impulsada por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto. En primera instancia tenemos en contacto a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenida a Lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estoy saludando desde la ciudad de Colonia del Sacramento. Bien, le agradecemos el contacto. Entonces, primero que nada, senadora, ¿por qué se opone a esta iniciativa? Bueno, a ver, los motivos son varios, Wilmar. Si tuviésemos que elegir un motivo principal, te diría porque va en contra de la Convención de los Derechos del Niño, porque el gobierno está aprobando un proyecto que no pasa el chequeo de convencionalidad, que es lo que debería pasar una ley cuando un país es Estado parte de una convención internacional
como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño. Estamos en un proyecto que además ha tenido muchísimas, no solamente tiene falencias en su contenido, sino que ha tenido un montón de falencias en su forma como proyecto, porque tiene una técnica legislativa bastante desprolija y porque el tratamiento ha sido bastante más escabroso que como dice la senadora, que un camino de hormigas, ¿no? Porque estos fueron 2 proyectos, en principio, que se convirtieron en este tercero, pero es bueno explicar que cuando se convirtieron en un tercer proyecto no se habían puesto de acuerdo con qué exposición de motivos iba a ir ese proyecto, y además incorporaron elementos que no estaban en ninguno de los otros 2. Por lo cual tenemos un proyecto aparentemente con cuestiones nuevas que ayer recién declararon cuál era la exposición de motivos que iba a tener, reitero, con elementos sobre los cuales no se había dado debate. Por ejemplo, el artículo 2, que mencionaba las razones de pérdida de patria potestad, y hacía referencia únicamente, según palabras textuales del proyecto, al artículo 285 del Código Civil, pero dejaba fuera, ni más ni menos, que el artículo 284, que las causales de pérdida de patria potestad son el femicidio, el proxenetismo hacia los hijos y delitos violentos graves. Cuando advertimos eso junto con las organizaciones sociales, la respuesta es que había sido un error involuntario, pero es bastante difícil pensar por qué ahora estarían subsanando ese error involuntario agregando el otro artículo, o sea, el 284 y el 285, en la nueva redacción. No se entiende para qué, si eso ya está en el Código Civil. Entonces, cuando nosotros lo miramos, y vuelvo al inicio de tu pregunta, lo que entendemos que se está dando, que la coalición de gobierno está dando con este proyecto, es una señal política. Porque incluir 2 artículos que ya están en el Código Civil, definitivamente, si no es un mensaje político, ¿qué es? Porque forma parte, evidentemente, de una técnica legislativa poco clara. En otro orden, además, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que este proyecto antepone los intereses de los adultos a los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Y fíjate que no es solamente el Frente Amplio el que se opone. Se opone UNICEF, se opone el Comité de los Derechos del Niño, se opone la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se opone la Asociación de Magistrados, se oponen los defensores públicos, se oponen las ONGs que trabajan con la infancia. Y cuando nosotros decimos eso, que son quienes se oponen, resulta que la respuesta de los miembros de la coalición es que las ONG no son lo suficientemente representativas. Pero fíjate que en la misma organización política de quienes dicen que las ONG no son representativas, ayer en la comisión, el director de INAU por Cabildo Abierto defendió el proyecto con el eslogan de las organizaciones que lo promueven. Entonces, ¿cómo entender cuando se cuestiona la representatividad y cómo entender cuando un director que debería dar una opinión técnica respecto a la infancia, porque recordemos que el INAU es el organismo rector de las políticas de infancia en nuestro país, da una opinión basada en un eslogan, diciendo que es un proyecto que va en una buena dirección ideológica? Son declaraciones que no se terminan de entender si uno no las entiende, reitero, en este proyecto que definitivamente parece ser un mensaje político porque no responde a ninguna necesidad de la sociedad. Senadora, me quedo con eso último que mencionaba, mensaje político. En ese sentido, el presidente de la República, Lacalle Pou, en su momento dijo que este tema era una de sus prioridades. ¿Cuánto pesa esa opinión en esta discusión que hoy se está dando? Y evidentemente es un peso específico importante. Tenemos que, porque si uno analiza, yo te decía, las formas, y no solamente el contenido, fíjate que desde el momento que se anunció que la coalición de gobierno había logrado un acuerdo, eso fue un martes, y nos dieron el proyecto para revisar
con tiempo nada más que hasta el otro martes. Y fíjate que cuando fuimos y lo revisamos, encontramos ni más ni menos que el error, según dice la coalición, yo insisto en que nadie escribe la palabra únicamente por error, pero creo que es una discusión que ya está saldada. Encontramos eso, y resulta que encontramos eso en una forma donde las ONG se dieron cuenta, donde UNICEF manda una carta a todos los integrantes de la comisión diciéndoles, señores, esto confunde términos de la comisión, esto desprotege a los gurises, no se pueden no considerar las medidas cautelares ante una situación de violencia, y el INAU, entiendo que por mayoría, no se pronuncia, no tiene una actitud proactiva de defensa de los gurises y de las gurisas. Entonces, fíjense ustedes el peso político que esto tiene, que no solamente salieron a los ponchazos de un martes a un martes, sino que después nos quiere decir que estuvieron negociando un montón. Y cuando nosotros analizamos cuáles son los elementos sobre los cuales se supone que estuvieron negociando, fíjate que la negociación pasó porque todos los que firmaron se comieron el artículo, que no estaban previstas las razones de pérdida de patria potestad del artículo 284 del Código Civil. Siguen las medidas, el levantamiento, el hecho de que un juez pueda levantar las medidas cautelares por violencia. Y siguen diciéndoles a los abogados defensores de niños, niñas y adolescentes cómo tienen que actuar. Entonces no se entiende qué fue lo que negociaron. Negociaron para peor. Pero en ese paquete, donde se llevan puesta la Convención de los Derechos del Niño, decidieron votar igual. En la sesión de la semana pasada de la comisión dijeron, escuchamos al INAU, pero votamos igual. Entonces, en esta cuestión, fíjense otra cosa que es bastante rara también, que la ciudadanía no tiene por qué saberlo, pero que está bien empezar a entender cuándo se pierden las formas en el tratamiento parlamentario por andar haciendo mandados a las corridas, que hoy, a las 16:36, tengo 3 capturas de pantalla, a las 16:36 de hoy, 24 horas después de haber votado el proyecto en comisión, el proyecto no está en la web del Parlamento. O sea, ¿cuál es la versión pública? ¿Cuál es la última versión del proyecto? ¿Cuál es la última versión de la exposición de motivos que votaron ayer a las corridas? No está. Yo tengo la versión, ¿saben por qué? Porque se la pedí a la secretaria. Pero no es pública. Si hoy ustedes quieren saber cuál es la última versión, no está pública en el sitio del Parlamento. Entonces, hay cosas desprolijas. Hay cosas desprolijas en el tratamiento que entendemos nosotros deben ser fruto de andar a las apuradas para que no se escape ningún voto. Y yo les decía, ahora paro para que tú me puedas hacer alguna otra pregunta, pero lo que yo mencionaba al principio de que no pasa la prueba de convencionalidad, quiere decir que está violando la Convención de los Derechos del Niño. Quiere decir que Uruguay en el Concierto Internacional de Derechos Humanos tiene un problema serio si este proyecto se aprueba. Usted mencionaba ese punto, sin embargo, la senadora Ciaín del Partido Nacional dice que Uruguay con este proyecto se ajusta incluso y sigue el modelo de otros países europeos y latinoamericanos a partir de recomendaciones de la Convención del Niño. ¿Cómo toma ese punto de vista que utiliza el oficialismo para impulsar este proyecto? Y el oficialismo ha utilizado una serie de términos en una forma intencionalmente confusa, diría yo. Porque tú fíjate que es UNICEF, no el Frente Amplio, no las organizaciones sociales, quien les dice que están equiparando la tenencia compartida con la corresponsabilidad, con la patria potestad y con el régimen de visitas. Entonces UNICEF les manda una carta diciéndoles que algunos pasajes del proyecto equiparan la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada. O sea, UNICEF se los explica. Y después les dice, resulta menester distinguir que el principio de corresponsabilidad en la crianza no implica necesariamente que exista un régimen de tenencia alternada. Y dice también que el derecho a las visitas es independiente del régimen de tenencia alternada. Y también les dice, estamos preocupados porque en cualquier decisión el juez deberá garantizar el interés superior del niño y para su garantía se requieren al menos elementos, etcétera, para que el niño esté protegido. Y continúa, la carta de UNICEF es pública. Y UNICEF mismo les dice,
esta versión del proyecto de ley no hace referencia al principio de protección de los niños, niñas y adolescentes que surge del artículo 19 de la Convención. Y también Luis Pedernera, expresidente del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Derechos del Niño, les dice, se comieron el artículo 5 y el artículo 9. El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad. Y entonces habla de la importancia de tener una familia ampliada y no solamente el concepto que este proyecto pretende como de una familia de madre-padre y nada más. Y fíjense que en el artículo 9, que se lo comen también de la Convención de los Derechos del Niño, dice: los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de esto, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes, o sea el juez, que es lo que está pasando hoy, determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Entonces, es UNICEF, es el Comité de Expertos de Naciones Unidas que les está explicando que van contra principios de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, si nosotros después escuchamos a la senadora Ciaín, que se ve o que no entendió lo que le están explicando el Comité de Expertos de Naciones Unidas o lo que le están explicando UNICEF, o han tomado la decisión de ir en contra de lo que dice UNICEF, en contra de lo que dice el Comité de los Derechos del Niño, en contra de lo que dice la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en contra de lo que dice la Asociación de Magistrados, en contra de lo que dice la Asociación de Defensores Públicos, uno puede entender la decisión política y que definitivamente la coalición de gobierno está dispuesta a pagar el costo político de ir ni más ni menos que contra la Convención de los Derechos del Niño y pretender hacer oídos sordos a las recomendaciones de UNICEF. Yo entiendo que estarán asumiendo la responsabilidad de que Uruguay quede muy mal parado en el concierto internacional de derechos humanos, pero también están asumiendo la responsabilidad de que si ocurren hechos de violencia en esta confusión de visitas con tenencia, con artículos del Código Civil que mezclan patria potestad, creo que lo que tenemos, insisto, es un proyecto desprolijo, un proyecto que para mí es una especie de lobo con piel de cordero, porque usando un montón de terminología de una forma desordenada y desprolija, que insisto, no lo estoy diciendo yo, pretenden comunicar hacia la población que esto es un proyecto que no es lo que es. Entonces, Senadora me parece que... Silvia Nane, le agradezco muchísimo su tiempo y su participación esta noche en Lado B. Le mandamos un abrazo grande. Por favor, el gusto es mío. Que pasen muy bien y un gusto haber estado. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya seguimos sumando opiniones aquí esta noche en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando sobre este proyecto denominado de tenencia compartida. Vamos a conocer ahora la opinión de Ana Lima, ex jueza, abogada, experta en derechos de las mujeres, además actualmente coordinadora del Comité de Latinoamérica y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADE. Gracias por acompañarnos, es un gusto recibirla. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por recibirnos. Estoy hablando también en representación de las organizaciones que estamos en la campaña de una ley innecesaria, daña a la infancia. Le agradezco mucho el espacio que nos da para poder informar a la ciudadanía, porque creemos que es quien debe estar informada de lo que pretende este proyecto que va camino a convertirse en ley. Ajá. A la hora de cuantificar el impacto que puede tener esta medida, ¿no? Esta determinación, ¿está claro eso? ¿A cuántas personas puede llegar a afectar? ¿A cuántas personas puede afectar en el sentido de desproteger a niños, niñas y adolescentes, que ese es nuestro centro de preocupación? Porque derriba todo el capítulo 11 del Código de la Niñez, que fue modificado en 2019 con el voto unánime
de todos los partidos con representación política en ese entonces, y luego de estar debatiéndolo y estudiándolo desde 2017. Este proyecto lo derriba, y justo ese es el capítulo de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo, de maltrato, de abuso sexual o de violencia. ¿A cuántos puede afectar? Es incalculable, pero porque si usted piensa que el Servicio Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAF, que depende de INAU, el 25 de abril de 2022, Día contra el Maltrato Infantil, nos hizo saber que tienen una intervinieron, hay 7.035 niños, niñas y adolescentes en situación de abuso, especialmente niñas de corta edad. Esas niñas y esos niños se van a ver afectados. Nos hicieron saber también que un altísimo porcentaje, más de un 90%, es intrafamiliar, que los perpetradores son los padres biológicos, en un porcentaje mayor al 30%, las madres en un porcentaje mucho menor, de un 24%, las parejas de las madres en un porcentaje alto también, ahora se me fue, y extrafamiliar, es decir, fuera del ámbito familiar, solo un 9%. Quiere decir que este proyecto, que en definitiva lo que nos preocupa, yo creí que tenía la última versión que salió de la Comisión de Constitución. Escuché a la senadora Nane, la verdad es que ahora no sé qué es lo último que hay, ¿no? Salvo 2 modificaciones puntuales que hicieron. Lo que hace es proteger a esos niños. Ahora, ¿para quién legisla? ¿Para quién se pretende legislar? No tenemos más remedio que pensar en la exposición de motivos de los 2 proyectos que se fusionaron el año pasado, ¿verdad? Que ahí claramente dice, hay un grupo de padres, varones, que no pueden ver a sus hijos. Bueno, ese número de padres no está cuantificado, no hay evidencia de cuántos son, y especialmente se trata de un grupo de padres que reivindica el vínculo con los hijos, padres, abuelas, pero que hay sentencias judiciales, decisiones judiciales que han resuelto para proteger a los niños, niñas y adolescentes, cortar ese vínculo, suspender las visitas, y en algunos casos han resuelto la pérdida de patria potestad por costumbres, como lo llamaba el código, costumbres depravadas contra los hijos. Entonces, ahora, ¿usted considera que el espíritu de este proyecto apunta a ese grupo de padres? Sí, personalmente sí. Sí, porque lo han dicho. Sí, porque en 2016 fue una organización o un grupo de padres que... Yo estuve en un programa ayer y había una organización que se llama Familias Unidas. No fue esa organización la que en 2016 se ha reivindicado haber escrito el proyecto que el entonces senador Luis Lacalle Pou, hoy nuestro presidente, llevó al Parlamento y no prosperó. Ese es el proyecto que empezó a girar el año pasado, uno de Cabildo Abierto y otro del Partido Nacional. Entonces, esa exposición de motivos dice, hemos sabido que en el año pasado, cuando las distintas organizaciones pedimos ser recibidas por el Parlamento, por la Comisión de Constitución, cosa que este año no ocurrió. Perdón que la interrumpa en ese sentido, porque lo que usted apuntaba, lo hablábamos recién con la senadora Nane, es a partir de esa prioridad que el presidente manejaba, ¿no? Quizás tomando el reclamo de muchos de estos padres, que entre otros argumentos señalan que son víctimas de denuncias falsas, entre otros puntos. ¿Cómo toman ustedes ese argumento que se maneja? Mira, me gustaría ir clarificando para la ciudadanía y para ustedes, por supuesto, en primer lugar, respecto a lo que llaman denuncias falsas. Los y las periodistas pueden investigar qué es lo que pasa cuando lo hacen seriamente, ¿verdad? Hablo de investigaciones serias, fundadas, objetivas, que tengan interés público. Las llamadas denuncias falsas no tenemos una cuantificación. Y aquí quiero hacer una precisión. Sí,
En Uruguay no está cuantificado. En los países que está cuantificado, el porcentaje es mínimo de denuncias falsas, y aquí hablamos de denuncias de abusos sexuales o de violencia sobre todo, pero sobre todo abuso sexual, ¿verdad? Y entonces, la cuestión es la siguiente. No confundamos que si alguien denuncia un abuso sexual en materia penal, tal vez no se reúnan los elementos como para que un fiscal formalice por un delito de abuso sexual. Pero eso no es lo mismo que lo que ocurre en derecho de familia, donde los jueces tienen otras pautas para decidir, en primer lugar, si hay una sospecha de abuso, si hay una sospecha de violencia, si se cometió violencia contra las madres en presencia de los niños o ellos fueron expuestos, lo dice la Convención, lo dice nuestra ley, se considera maltrato infantil. Entonces el juez tiene que hacer entrar a funcionar el principio de protección de niños, niñas y adolescentes y separar a esos niños. Entonces realmente yo creo que es un argumento manipulador, es la palabra que me viene, no sé si es la apropiada, pero hablar de denuncias falsas y hablar de otros temas. Aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Aquí estamos hablando de proteger nuestra infancia. Aquí estamos hablando que Uruguay es parte de un acuerdo internacional para proteger a los niños. El Estado tiene la obligación de hacerlo. Realmente no pueden decirnos que después de tener un código que llevó años de estudio, fue modificando, se modificó por última vez en 2019, ahora necesitan urgentemente una ley que básicamente lo que hace es decirle a la ciudadanía corresponsabilidad en la crianza. ¿Qué es la corresponsabilidad en la crianza? No es un instituto jurídico. Lo que existe es la responsabilidad parental, es decir, yo mamá, abuela, usted padre, o no sé. Tenemos responsabilidades y deberes con los niños, niñas, adolescentes, hijos e hijas. Pero ese es un derecho de ellos, no es un derecho nuestro. Eso es lo que no se diferencia. Y el proyecto es tan enredado que habla en todos aquellos procedimientos de corresponsabilidad en la crianza. ¿Qué es eso? Para después decirnos, tenencia y visitas, sí o sí, compartidas. Y el argumento de que es una legislación avanzada, que en otros países... Yo he revisado, es decir, la organización en la que trabajo gratuitamente, somos una organización internacional con presencia en 15 países de la región. Y trabajamos mucho también a nivel de las convenciones y a nivel internacional. Yo he estado revisando las legislaciones, por ejemplo, del Reino Unido, Suecia, España, y la verdad que el sistema es igual al que nosotros tenemos hoy. Es decir, ¿a qué aspira un país donde hay democracia y respeto por los derechos? A que mamá y papá o los cuidadores de los niños resuelvan de buena manera qué va a pasar en una separación o aun cuando conviven. Si necesitan a un juez, pues podrá ser alternada, compartida, podrá ser exclusiva, pero sobre todo, todos estos países coinciden en que la tenencia compartida es para aquellos casos en que hay un muy buen vínculo entre los progenitores. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Doctora, se me terminó el tiempo, pero vamos a seguir conversando en otra ocasión. Sí, lo veo. ¿Le parece? Gracias, sí. Le agradezco mucho su visita y su participación en el lado B. Gracias. Nosotros nos vamos, ya se ve la letra chica en minutos, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.